Hola, hola, hola. Muy buenos días. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los criterios de congruencia. Estoy en la página 36, 1.8, página 36 y 37 de tu libro de Matemáticas 2 de Trillas. Muy bien. El día de ayer, o la clase pasada, estuvimos hablando de los triángulos congruentes y hubo una palabra que te escribí por ahí, igualitititos. Si tienen la misma medida de lados y la misma medida de ángulos, pues son igualitos. Pero fíjate que hay unas razones que se les llama criterios de congruencia que nos dicen, mira, no es necesario que tengan dos lados iguales, o sea, los tres lados iguales. Si tú mides dos de ellos y bajo ciertas condiciones, con menores, ¿cómo podríamos decir? Con menores cosas que el hecho de que los tres lados sean iguales, te vas a dar cuenta de que son congruentes. Eso. Y esos son los criterios de congruencia que vamos a ver hoy. El primero se llama lado, 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 que es el que ya hablamos. ¿Y qué dice? Dos triángulos son congruentes si sus tres lados son iguales. Sí, eso ya lo sabíamos. Dos triángulos son congruentes si sus tres lados son iguales. Por cierto, estoy ubicado en la página 36, aquí en medio. Y podemos expresarlo de alguna forma. Lo vas a encontrar como LLL en los libros y te dicen, mira, este lado tiene que ser igual que este tiene que ser igual que este, y este de aquí tiene que ser igual que este. Pero date cuenta de una cosa, que el triángulo podría estar invertido, y de todas maneras el criterio de congruencia sigue funcionando. Es decir, puedo tener ahora un triángulo así al revés, este lado va a corresponder a este, es decir, roto, este corresponde a este y este corresponde a este otro. Entonces, no tienen que estar exactamente del mismo o dibujados de la misma forma. Aunque hayan rotado, los criterios de congruencia se van a conservar y los triángulos van a ser congruentes si tú comparas el lado correspondiente. ¿Correcto? A lo mejor dibujando un triángulo un poquito diferente se pueda expresar esto mejor. A ver, podemos dibujar un triángulo así, y ahí sí claramente vemos que hay diferencia, y si yo lo roto, de todas maneras, este lado corresponde a este corresponde a este, y este corresponderá a este. Y ahí se ve que son congruentes. Claro, si los tres lados midieran lo mismo, no importa que esté dibujado en otra posición. Muy bien, vamos con el siguiente caso. Lado, ángulo, lado. Es otro criterio de congruencia. ¿Y qué te dice? Mira, si tú tienes o tú estás comparando dos triángulos y solamente conoces la medida de un lado, y por cierto, en ese otro triángulo tiene la misma medida, y luego conoces el otro lado, y en el otro triángulo también corresponde a la misma medida, y tienes el ángulo entre ellos, pues con eso es criterio suficiente para decir los triángulos son congruentes, aunque no hablemos de este tercer lado, porque no va a haber manera de hacer otro triángulo que tenga las mismas medidas, el mismo ángulo y que sea diferente. No. Este criterio es suficiente para decir los dos triángulos son congruentes, es decir, igualitos. Y luego tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo, que dice, si tú tienes dos ángulos y lo estás comparando con otro triángulo que tiene los mismos dos ángulos, este corresponde con este y este corresponde con este, y además el lado
tiene la misma medida en los dos triángulos, con eso es suficiente para afirmar también que estos dos triángulos son congruentes. Esos son los tres criterios de congruencia: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Si tú comparas dos triángulos y se cumple alguno, este o este, los triángulos son congruentes. ¿Correcto? De eso trata esta parte, o eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y con estos criterios en mente, pues que te tienes de alguna manera que aprender o comprender, más que memorizar, comprender, entonces podrás hacer los ejercicios de la página 37. Pero antes de eso te leo, dice: dos triángulos son congruentes si sus tres lados son congruentes. Dos triángulos son congruentes si son congruentes dos de sus lados y el ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos. Y tercero, dos triángulos son congruentes si son congruentes dos de sus ángulos y el lado común a ellos. Criterios de congruencia. Vamos a ver cómo se utilizan esos criterios de congruencia. Dice el primero de los ejercicios. Lo voy a dibujar para que lo veas aquí. Y vamos a buscar cómo o a justificar esos criterios de congruencia. Permíteme lo dibujo. Muy bien. Muy bien. Me pregunta, entre estos tres triángulos, ¿cuáles son congruentes? Y fíjate una cosa, no nos los dibujan diferentes. Eso es algo muy importante que ya te lo mencioné y que te lo vuelvo a recalcar. Si tú analizas en el dibujo del libro, este ángulo y este ángulo se ven iguales, pero este tiene el indicador que es de 50 y aquí me dice que este es de 70. Entonces, eso es lo que debe ser importante para mí, no lo que yo analice visualmente, sino la indicación. Y por cierto, el lado que está entre los ángulos mide 2 metros. No conocemos el otro ángulo, podríamos calcularlo, pero tampoco conocemos la medida de estos lados. Y todavía no hemos visto una forma de hacerlo. Fíjate que sí podríamos, pero ahorita no lo hemos visto. La vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un ángulo, un lado y otro ángulo. Entonces, puedo emplear el criterio ángulo, lado, ángulo para comparar si hay otro triángulo que tenga ese mismo criterio. Y vamos a ver, tengo un ángulo de 70. A ver, analicemos el otro triángulo. ¿Tengo un ángulo de 70? Sí, aquí está. Pues tengo dos ángulos que se están correspondiendo. ¿Tengo un ángulo de 50 en el otro? Sí, aquí está. ¿Y el lado que está entre ellos mide lo mismo? Sí, pues son congruentes. Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Oye, pero ¿por qué uno está hacia acá el ángulo de 50 y este también? Bueno, pues es muy simple. Porque está rotado. Está rotado. Es lo único que tiene. Pero eso no deshace el criterio de congruencia. Simplemente se volteó y ahí está. ¿Verdad? Ok, tienes razón. Vamos a analizar, ya que sabemos que estos dos son congruentes, vamos a analizar si el tercero es congruente también. Y aquí encuentro que tengo un ángulo de 70, un ángulo de 50, pero ahora están al revés, ¿verdad? ¿Habría alguna rotación que le pudiéramos hacer a este triángulo para que se asemeje a uno de ellos? Claro, mira, vamos a rotarlo así. ¿Sí? Vamos a rotarlo
de tal manera que este ángulo quede arriba. Imagínatelo. Y ahora, ¿qué voy a tener? El ángulo de 70 aquí arriba, el ángulo de 50 en este punto. Es más, hagámoslo, nada más déjame ver si la cámara me va a dar espacio. Sí, aquí nos va a dar un espacio. Lo voy a hacer, a ver, lo voy rotando. Ya lo roté. Ahora el de 50 está aquí. El de 70 está aquí. A ver, ¿se deja ver? Sí. Imagínate que lo roté. Entonces este ángulo de 70 quedó arriba. Este ángulo de 50 quedó aquí. Y esta medida o este lado ahora está aquí. ¿Se parece a alguno? Igualito, ¿verdad? Ah, pues es que es congruente también. Entonces, ¿y por qué criterio? Por el mismo ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Entonces, los tres triángulos son congruentes. De eso se trata esta práctica. Que visualices, que tú mismo digas, ah, mira, sí, son congruentes. Y por ahí viene un problemita, el problema 1. Analízalo y haz, por favor, tanto el problema 1 como todos los problemas de la página 37. ¿Sale? Es observar, imaginarse cosas. Una rotación de aquel lado, en este lado, una simetría, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, vamos a pararle aquí, que te vaya bien, y cualquier duda, ya sabes que estoy para ayudarte. Cualquier duda que tengas, avísame por favor por el grupo de WhatsApp que tenemos. Que estés muy bien, hasta luego.